esto, pero no tanto. Bueno, de estas cosas, ¿quién es suficiente? Decía Pablo, ¿no? El apóstol, el bueno. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, que Dios pueda ministrar nuestros corazones a través de su palabra. Bien, hoy tenemos para terminar la carta de Segunda de Tesalonicenses. Les invito a abrir allí, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estuvimos estudiando la primera carta, después la segunda, y ahora nos toca terminar de los versículos 6 al 12. Esta es una amada iglesia por Pablo, ejemplar en muchos aspectos. Estaba sufriendo por la causa de Cristo y no renegaba en ayudar a los hermanos necesitados. Pero tenía una situación que es que algunos, no todos, pero sí algunos, ya se ve desde la primera carta, dice, andaban desordenadamente. Y eso significaba que no querían trabajar, básicamente. No querían trabajar, pero sí querían vivir de los hermanos, ¿no? Vivir del trabajo de otros, de la buena voluntad de otros. Y el apóstol Pablo se los había advertido eso, ya en la primera carta, en la carta mismo está, y también le dice que los demás los exhortaran a ellos, es decir, que habían recibido exhortación por la carta y verbal también, presencial. Y parece que la situación continuaba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo dice él, dice Dios, de proceder en estos casos. Leemos entonces, dice, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo esté aplicándola a nuestros corazones, de la manera que cada uno de nosotros necesitamos. Solamente tú conoces nuestra necesidad y solamente tú puedes proveerla. Señor, te rogamos por consuelo, por ánimo, por aliento, por corrección, lo que cada uno de nosotros necesite, que tú ministres nuestros corazones y tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces por el versículo 6. ¿Recuerdan aquella frase que dice, hace un tiempo sonó, hay orden de no aflojar, ¿no?
Y era una frase de, bueno, por un político que falleció, ¿verdad? Y un ministro, más allá de entrar en política o no, pero tomando esa frase, pensando en el aflojar que podría pensarse con esos hermanos que andaban desordenadamente. O sea, podían ellos, no era que no podían trabajar, ¿no? O sea, vamos a entender, ellos podían trabajar, pero no querían trabajar, es diferente, ¿no? Si hay alguien que no puede trabajar por alguna situación de salud o por invalidez o por lo que sea, bueno, eso es otra situación. Pero ellos sí podían trabajar, pero no querían trabajar. Este era el caso. Y eso pasaba en la iglesia entre los hermanos. Entonces, bueno, una posición podía ser, bueno, tal, ya les hablamos, los dejamos ahí, tranquilos, ya no molestamos más, bueno, tal, los soportamos, los toleramos. No, no es lo que dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo no fue tampoco ni complaciente ni edulcorado, podríamos decir, cuando tuvo que tratar el pecado de su pueblo, especialmente de la clase religiosa, aquellos que más habían recibido la luz de la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, y a ellos que hacían un daño terrible, porque a los que querían ser fieles a Dios los inducían a una vida legalista, religiosa, vacía de contenido, alejada de Dios. Entonces no se podía ser leve con ellos, no se podía aflojarles. Y los llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas, o sea, les resistió firmemente cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tampoco es extraño que se nos mande seguir las pisadas del Maestro en este sentido. Una cosa que vemos acá, interesante, importante, es que Dios tiene todo el derecho de ordenarnos, porque vieron que dice acá, les ordenamos, ¿sí? Les ordenamos. Capaz que alguno que esté en la milicia o que esté en el cuerpo policial, bueno, no le es raro que le ordenen, ¿no? Pero a los demás quizás nos puede sonar un poco difícil de tragar eso, ¿no? Que me ordenen a mí, que me anden ordenando, porque yo soy independiente, a mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna, ¿no? Bueno, no es así, porque el Señor es nuestro amo, nuestro Señor. Él nos compró, Él pagó el precio con su sangre por nosotros, ¿no? Recién recordábamos la cena, el precio que fue pagado por ti y por mí. No fue solamente por salvarte del infierno, para que no vayas a la condenación. Fue por pagar por tu vida, por dar el precio, ¿no? En ese mercado de esclavos, en ese ágora, estábamos nosotros presos, sin poder salir, y el Señor vino, ¿no? Y podemos pensar en ese momento, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio a pagar por Él, por ella? Y el precio era la misma sangre del Hijo de Dios. Y Dios dijo, acá está, lo pago. Y lo pagó, por ti y por mí. Por lo tanto, ahora, ¿de quién somos? Del Señor. Le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Él sí tiene todo el derecho de no solamente sugerirnos, no solamente decirnos las cosas, sino darnos órdenes. Darnos órdenes. Y eso lo tenemos que entender y aceptar, porque es así. Es así. Y mientras mejor lo tomemos, mejor para nosotros será. Y la orden es de apartarse. ¿Apartarse de quién? Bueno, apartarse de esos que andaban desordenadamente. ¿Qué significa? Es una especie de disciplina, ¿sí? No buscando la destrucción de ellos. Pero nótese, como ya estábamos pensando, que no era la primera vez. No se había tomado ninguna acción con ellos. Sí se había tomado. ¿Sí? En la primera carta le dice, bueno, amonesten a los que andan desordenadamente. Ya habían sido amonestados por la carta y precisamente los líderes de la iglesia habrían ido con ellos y le han dicho, fulano, vamos arriba, no sé qué les habrían dicho, pero imagínense, ¿no? Alguna palabra les habían dicho.
Y ellos habían escuchado, dale, ¿no? Y habían seguido la misma, ¿no? Y es grave, porque si el hermano quiere recibirse de fakir y estar ahí, vivir del universo y eso, y vivir del aire, bueno, es una decisión de él. Pero lo grave era que estaba abusando ¿de quién? De los demás, de los otros hermanos. O sea, iba por las casas, hola hermano, yo soy tu hermano. Bueno, sabés que tengo hambre. Dame de comer. Bueno, está bien. De comer. Después el otro día, la casa de otro hermano. Hola hermana, ¿qué tal? ¿No? Hoy tengo hambre también. ¿Y el trabajo? No, bueno, no salió nada. No, hermano, no es así. No es así. Nos reímos, pero esa era la situación, ¿no? Y puede ser una situación del día a día, cotidiana. ¿Qué pasa? Esa persona, ese hermano o hermana, no dice que no sea un hermano. No está diciendo acá que es alguien que debe ser considerado un incrédulo. No, puede ser un hermano, un verdadero hermano. Pero no entendió muchas cosas. No entendió que el amor es buscar el bien de quién, del otro. No solo el mío propio, sino buscar el bien del otro. Y si yo estoy abusando de mi hermano, de la buena voluntad y disposición de mis hermanos, no estoy andando según el amor. Y lo que había que hacer era entonces apartarse de ellos, de los que querían vivir, como nosotros decimos, de garrón, ¿no? Para que se entienda bien. Y uno dice, ¿es duro? Bueno, sí, puede ser duro, sí, claramente, ¿no? ¿Cuál era la situación de ellos? Ellos tenían ágapes, ustedes saben. ¿Qué eran los ágapes? Los ágapes eran un momento donde se juntaba toda la iglesia para comer, ¿no? Para pasar un rato de comunión, de coinonía, de comunión así, hermanable, comiendo algo, pasando un buen rato, edificándose unos a otros. Era un momento precioso que pasaba la iglesia, se juntaban a eso. Entonces, por eso también en la primera carta de Corintios dice, con el tal ni aún comáis. Es decir, no, lo que les manda Pablo en ese momento era que lo excluyan de ese momento de comunión. ¿Para qué? Para señalarlo y juzgarlo y tirarle dardos, ¿no? Poner su cara en la pared y odiarlo, no. Para que se avergüence y cambie su actitud. Era así una actitud dura, pero era una actitud necesaria en este punto de la actitud de ellos, ¿no? Y bueno, acá vemos que Dios quiere el orden, ¿verdad? Porque los que andan desordenadamente. Y Dios quiere el orden, ¿verdad? Yo no insisto tanto con la frase Dios es un Dios de orden porque al final parece como que es un mantra, ¿no? Y que tendría que estar en la Biblia y no está en la Biblia. O sea, la frase no está en la Biblia. Si bien el concepto podemos estar de acuerdo con que sí, con que Dios... Pero Dios por lo menos sí le agrada el orden claramente, ¿no? Y el orden debe estar en nuestra vida también. Y especialmente en el trato con nuestros hermanos y con el dinero y con nuestro trabajo y con nuestro sustento. Y también es importante pensar de que tenemos que obedecer estas enseñanzas. El andar ordenadamente, que Cristo espera, es que tú vivas en obediencia a sus enseñanzas, ¿no? O sea, sabemos todos, tenemos todos claro los que somos hijos de Dios que nuestra vida debe irse perfilando a las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos claro? Bueno, Dios espera eso de nosotros, ¿no? Que nuestra vida no siga siendo igual, ¿no? Ni a lo de antes, ni a lo del año pasado, si ya conocía a Cristo, que vayamos, ¿no?, enfocando nuestra vida hacia lo que Dios espera de nosotros. Y eso es la imagen de Cristo, porque Cristo es el modelo y el ejemplo a todos a seguir. Versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie.
sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Bien, ser ejemplo e imitar los buenos ejemplos. Estos versículos podemos sacar muchas cosas buenas del apóstol Pablo para sacar para nosotros. Los hermanos de Tesalónica sabían cómo era Pablo. Él no había sido lejano a ellos. Él había vivido entre ellos. Habían visto su vida. Sabían quién era. No podían... él no quería venderle nada a ellos. Él les mostró cómo era su vida. Y tenía una autoridad real. ¿Sí? O sea, él era apóstol. Él era apóstol. No solamente no era un anciano ni un pastor, él era apóstol. Él tenía, si podíamos decir alguien tenía autoridad, ese era el apóstol Pablo. Era un apóstol. Tenía autoridad. Pero no usó de esa autoridad, sino que él buscó tener autoridad de vida. Porque cuando alguien viene a decirte, che, tenés que trabajar, pero él no lo hace, entonces vos decís, está bien, gracias, ¿no? Pero en realidad no lo escuchás, ¿o no? Pero si vos lo ves a él, que él está para servir a Cristo y para predicar, y que teniendo todo el derecho del mundo de vivir, como también lo enseña, porque el apóstol Pablo lo enseña así, el que vive, el que trabaja para el Evangelio, tiene derecho a vivir del Evangelio. Y sin embargo no vive del Evangelio, sino que también trabaja y se mantiene a él y a los que están con él y a todo, y después, como dice, de esforzarse, con afán y fatiga día y noche, como dice acá, y después también predica y también hace la obra y también evangeliza y levanta la iglesia y todo eso. Entonces uno dice, bueno, si ese te viene a decir que trabajes, no puedes decirle nada, tenés que aceptar porque te está mostrando con autoridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿no? Él tenía verdadera autoridad, la autoridad que emana de la vida, no solamente de la designación de apóstol, que también la tenía. Y es interesante pensar de que él no abusó de la autoridad, porque digno es el obrero de su jornal. O sea, hubiese estado bien de que Pablo se hubiese dedicado, como en otros momentos sí lo hizo, cuando había una iglesia que entendía y lo sustentaba, como la iglesia de Antioquía que lo envió, y cuando recibía ofrendas de otras iglesias para apoyar el ministerio de Pablo, y ahí él no tenía que trabajar y podía sostenerse con esas ofrendas. Pero en este caso, los hermanos de Tesalónica eran muy nuevitos y no podía venir él a decirles, che, miren que tienen que sostenerme para que yo le pueda predicar. No hubiese sido sano para la iglesia, no lo hubiese podido llevar, hubiese sido contraproducente. Entonces Pablo, y se ve que en este momento, lo inferimos por el texto, no podía llegar ofrenda de otro lado. Evidentemente que no, porque Pablo tuvo que trabajar. Entonces él no se puso a decir, bueno, ya está, yo hasta acá llegué, cuelgo los guantes, no me mandan ofrenda de otro lado, ya está. Cuando me llegue, sigo trabajando para el Evangelio. No. Él dice, bueno, está bien, no puede llegar, ya está. Se ciñe ahí y empezó a hacer carpas, porque era lo que él hacía, ¿no? Agarró, no sé cómo le harían las carpas, pero agarraría la aguja, el hilo y la tela, y ahí dándole a las carpas para sostenerse y para después poder predicar. Pero lo que no hizo fue abusar de su autoridad. No hizo eso. Y si Pablo, el apóstol, no abusó de su autoridad, hermano, ¿qué queda para nosotros? Que no somos ni apóstoles ni nada. No podemos tampoco, menos todavía, abusar de la autoridad. Y él hizo esto, que era
de más difícil, porque tenías un hermano que no quería trabajar para sostenerse él mismo, pero tenías el ejemplo del apóstol Pablo que no solamente hacía eso que el otro le resultaría incómodo, le resultaría trabajoso, difícil, sí, pero el apóstol Pablo lo hacía, pasaba trabajo, afán y fatiga y todo, pero todo eso era para hacer su verdadero trabajo, su verdadero llamado, que era ¿cuál era? Predicar de Cristo, enseñar de Cristo, ganar almas para Cristo. ¿Sí? Entonces, es un doble ejemplo. Y el apóstol Pablo prioriza el dar ejemplo y ser ejemplo que ejercer y reclamar su derecho. Y eso es interesante pensarlo, ¿no? Porque hoy en día por todos lados tenemos ejemplos de reclamo de derechos, ¿no? Y uno reclama su derecho por acá y otro reclama su derecho por acá y otro quema cubiertas por acá y chao. Y el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo y de Cristo mismo no es el de reclamar. No cambiás el corazón, la vida, ni nada cambiás profundamente con esa forma, ¿no? Pero sí con el amor y con dar un buen ejemplo. Y debemos seguir estos buenos ejemplos que vemos en la palabra. Versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El deber y la bendición de trabajar y autosustentarse. Es un inmenso privilegio y bendición el poder hacerlo. No todo el mundo lo puede hacer. Hay gente que ya nace con alguna condición que le impide o le dificulta mucho esto, ¿sí? El poder ser autoválido, el poderse autosostener, es un inmenso privilegio y una inmensa bendición. Pero es muy triste ver cuando lo que falla no es, porque hay salud, hay fuerza, quizás hay juventud, no hay ningún tipo de impedimento en lo físico, pero el impedimento está en la mente, en la actitud, ¿no? Y eso es muy triste de ver. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros, de sus hijos, estemos en esa categorización, ¿sí? Que andemos de vivos, no querer trabajar, pero sí estar dispuesto a cargar al otro con lo que yo no quiero hacer. Eso no es así. Se reitera acá que Dios está ordenando. Una vez más lo dice y una vez más lo vamos a repetir. Dios está ordenando. Tiene todo el derecho a ordenarnos y así lo hace. No es un pedido, no es una sugerencia, es una orden. La palabra de Dios tiene autoridad para sus hijos y es autoritativa y no es opcional. No es algo que, bueno, lo haré si tengo ganas o cuando tenga tiempo. No, eso es una orden del Señor y nos está mandando esto. Y es fuerte lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cómo? ¿Alguno no puede comer? ¿Es opcional eso? No, claro, es una frase, es obvio lo que nos está diciendo. No podés no comer, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que no te pongas opciones, no manejes opciones, por decirlo de alguna manera. Porque no está diciendo acá que es fácil trabajar todo el tiempo, que es fácil soportar al jefe, es fácil soportar a los compañeros, es fácil soportar un entorno laboral complicado, es fácil hacer una carrera, perder exámenes, es fácil levantarse cuando está lloviendo, como hoy, cuando hace frío, cuando hace calor. No está diciendo que es fácil nada de eso. Es difícil y a veces no tenés ganas de hacerlo, sinceramente, ¿no? Y a veces, si tuvieras la opción,
te quedarías y ya está. No está diciendo que sea fácil ni lindo siempre. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No guiarse por lo que ves ni sentís. Porque si vos decís, no tengo opción, yo voy y trabajo. Yo voy, me levanto y voy a trabajar, ya está. No manejo una opción de, capaz que voy y visito a fulano, que es tan bueno, y me da de comer y... No. Tengo que ir a ganarme el pan. Si vos te lo planteás así, ya está. No importa que te sientas bien o mal, o más o menos, triste, angustiado, contento. Vas a trabajar. ¿Sí? Entonces, claro, estos hermanos no tenían eso. No tenían eso, esa actitud. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos muchas veces, tristemente, pensando quizás en otras iglesias, pero chiquilines que pasaron por la escuelita, ¿sí? Que uno les enseñó, les predicó, les enseñó todo, y que claro, llegó el momento de estudiar, no me gusta estudiar, es difícil, ¿no? Y ya empieza mal, ¿no? Porque ya no le gustó estudiar y tampoco le gusta trabajar. ¿Y qué va a hacer? Y claro, se junta por ahí, malas juntas por ahí, no es el 100% de los casos, sabemos que no, pero por todos lados hay de estos, ¿sí? Y ahí empieza mal, la barrita, la barranca abajo, las drogas, el alcohol, la delincuencia, y ahí está. Ahí está. Como dice el dicho, ¿no? Pobre pero con gustos caros. ¿A qué lleva eso? ¿A qué lleva eso? No. ¿Qué es lo que Dios dice? Si no querés trabajar, que no comas. Sencillo. Entonces, como decimos, ¿no? O te recibís de faquir, tienen lo que es los faquires, ¿no? ¿O no? ¿Saben lo que es los faquires? Capaz que uno no sabe. Los faquires eran unos que supuestamente no comían, ¿sí? Estaban ahí, medios indios, medios raros ahí, pero medio tránfuga también. Pero bueno, eran así todos flacos y supuestamente no comían nunca y estaban ahí. Bueno. Pero es un poco gracioso lo que nos dice Pablo acá. ¿Podés no comer? No. Entonces, trabajá. Ya está, no busques por otro lado caminos raros por ahí que no son de Dios, nunca van a ser de Dios. ¿Tá? Porque a veces somos astutos en buscarle la vuelta, y como estos, ¿no? Que le buscaban la vuelta para vivir sin trabajar. Y Dios te ama, pero no te mima. No te mima la carne. No mima tu egoísmo. Y tampoco le agrada la insensatez. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, Él te ama, pero no se complace cuando sos insensato. No le gusta eso. Sí te ama. El diablo, en cambio, alimenta tu carne, tu egoísmo, sabiendo que eso te destruye. Él no te ama, te miente. Y la humanidad toda prefiere las mentiras de Satanás, que llevan a la destrucción eterna, antes que el camino que a veces de Dios, que tiene azotes, porque dice que a todo el que recibe como hijo, bueno, lo corrige, ¿sí? Pero es para bien. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces a veces el apóstol Pablo tenía que disciplinarse a sí mismo, y así lo hacía. 1 Corintios 9:26 dice, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, el apóstol Pablo hacía esto consigo mismo. A veces no quería, y él se disciplinaba. Y a veces lo tenés que hacer.
¿sí? Entonces, en el mundo de hoy sabemos, ¿no?, que para tener una estabilidad laboral y tener un buen empleo, uno tiene que esforzarse primero en estudiar, para después poder tener un empleo mejor. O sea, no hay nada malo en ser barrendero. Si que es un empleo digno, si querés ser barrendero está bien. Pero si podés estudiar y estar mejor económicamente y poder ayudar a otro, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y entonces, pero lo importante es, tenemos que trabajar, ¿sí? Porque Dios te lo manda, no porque te sientas que querés hacerlo y porque veas que... no, la obediencia. A veces hay que poner la obediencia, ¿sí? No hay que ir tanto por lo que yo siento ni por lo que veo, es por lo que Dios me manda. Hay que moverse así. Y es lo que el Espíritu nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carne te lleva a la corrupción, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y otra cosa que vemos acá es que el amor al prójimo pasa por no entremeterse en lo ajeno. Entonces, cuando nosotros nos visitamos unos a otros, que está bueno que lo hagamos, que debemos hacerlo, pero que eso sea para bendecir, ¿sí?, para edificar, para estimular. Hay mucho para hacer cuando nos juntamos, cuando vamos a visitarnos, ¿sí? Podemos edificarnos con palabras, podemos bendecirnos, ¿sí?, pero no abusar de la buena voluntad del otro, ¿sí? Y la inmensa bendición de, como dice acá, trabajar sosegadamente. Qué bueno eso, ¿no? Sosegadamente, ¿qué significa? Tranquilo y en paz. Y uno dice, ¿es así en el trabajo? ¿Es así cuando sos encargado en una mutualista ahí y te llegan todo pacientes, cosas ahí? ¿Podés decir trabajar sosegadamente? Capaz que no, ¿verdad? Capaz que no. No es sosegadamente. Pero es algo digno que puedas ganarte el pan con tu mano, ¿sí? Y hay veces que el trabajo te puede dar demasiado afán, demasiado estrés, como decimos ahora. Bueno, podés buscarle la vuelta para cambiar también, si es posible. 1 Corintios 7:21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En ese entonces había esclavos, muchos esclavos, la mayoría quizás serían esclavos de los hermanos de la iglesia. Si eran esclavos, estaba todo bien. Ahora, si podían ser libres, podían ser libertos, bueno, que lo procuraran. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Qué podemos ver en esto? Que Dios nos quiere bien. Dios nos quiere que estemos bien, que trabajemos bien. Así nos quiere ver Dios. Qué bueno eso. Es precioso. Pero no que te pase de rosca, como decimos nosotros, ¿no?, que te vayas para el otro lado. Que por tanto trabajar y afanarte pierdas la paz. Porque eso también es la otra cara de la moneda. Y no debemos de ir a eso, ¿no? ¿Y dónde está fulano? Y está trabajando, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero, o sea, hay momentos quizá donde no sé, por ejemplo, en mi trabajo hay una entrega o algo y tenés una charla con los clientes y están todos ahí pendientes de vos. Y bueno, no podés decir, bueno, me voy. No puede, hay veces que... Pero son casos puntuales, quizás, ¿no? Pero cuando es algo reiterativo, bueno, cuidado, dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que cuidado también con el amor al dinero, que es la otra cara, ¿verdad? Porque hay algo que es el engaño de las riquezas, que lo dice Mateo 13:22 en la parábola del sembrador. El engaño de las riquezas, que ahoga la palabra y se hace infructuosa. No nos vayamos a ese extremo, pero sí trabajemos sosegadamente para ganar honrada y dignamente nuestro propio pan. Y es una inmensa bendición mantenerse a sí mismo y a la familia. También lo dice en otros lugares, Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente para nosotros y para nuestra familia, sino también para dar una mano a otros. Si no tenés o tenés apenas para vos, ¿cómo vas a poder dar una mano a otro? Es difícil eso, ¿no? 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Habla de portarse varonilmente. Eso significa asumir responsabilidades, esforzarse, ser valiente. No solamente para los varones, porque las mujeres no deben portarse varonilmente, ¿no? Pero la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, que conocemos, dice que no come el pan de balde. 27. No porque la familia esté pasando mal o algo, sino porque ella misma tiene esa visión de ver qué se necesita y va y lo hace con sabiduría, con esfuerzo, se aplica para lo necesario y toda la familia la alaba, tanto su esposo como sus hijos, de todo corazón, porque es esforzada, es valiente, es trabajadora, es sabia, teme al Señor, la mujer de Proverbios 31. Entonces es para los varones y para las mujeres este concepto. Y volviendo a los que andaban desordenadamente y no trabajaban, se entremetían en lo ajeno, también la primera carta, Tesalonicenses 4, el 11 dice: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, el llamado a comer tu propio pan, a trabajar, es la oportunidad, la bendición y el mandato del Señor para ti. Ya sea eso haciendo zanjas en la calle o en la cantera, o trabajando en la NASA con los cohetes espaciales, no sé, como sea, en un amplísimo espectro de actividades dignas que podés hacer. No vamos a entrar en detalles, pero trabajar honradamente y ganar tu propio pan. ¿Sí? Es un tema muy importante para Pablo y así lo tenemos que considerar nosotros. El apóstol Pablo decía que prefería morir, 1 Corintios 9:15. O sea, prefería morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria? Era justamente esta, la de predicar, sí, cumplir el llamado del Señor, pero poderse autosostener cuando era necesario, ¿no? Y les cuento algo personal. Yo sentía del Señor ese llamado personal para trabajar y ganar lo mío, y para mí y para mi familia. Y también, obviamente, hacer un trabajo para el Señor, porque muchos hay que trabajan y ganan, se mantienen, pero no hacen nada para la vida eterna, para el porvenir, para la eternidad. Entonces, bueno, sí trabajar para la eternidad, pero ganar lo mío. Y para mí es un orgullo personal el poder
ser el sustento de la familia. Pero no fue fácil ni rápido. Hubo que esforzarse, hubo que soportar despidos, buscar momentos, en un momento trabajar y estudiar al mismo tiempo, y también ser padre y ser esposo y trabajar en la iglesia, en lo que se podía. O sea, no fue fácil eso. Pero si uno siembra, luego llega la cosecha. Y Dios nos llama a esta siembra, hermano. ¿Sí? No es para cosechar enseguida, pero sí llega la cosecha. Versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No cansarse de hacer el bien. Qué bueno que en el camino del Señor, que es el camino del bien, muchas veces hay cansancio y muchas veces está la necesidad. Necesito algo que esté medio volando acá, para no pegarle. Pero muchas veces necesitamos que alguien venga a animarnos, ¿sí? Que alguien venga a darnos ese aliento, ese ánimo. Como lo quisieron hacer los 3 amigos de Job, ¿se acuerdan? Porque nos acordamos que ellos le dieron un palo a Job, pero al principio, en Job 2:11, dice, habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Vieron que la idea inicial de los 3 amigos era buenísima, condolerse con él y consolarle. Era lo que Job necesitaba, pero después hicieron otra cosa, ¿no? Más allá. Pero la Biblia nos manda, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. No solamente un anciano, un pastor, un líder, alguien, sino todos. Todos para con todos tenemos este privilegio de animarnos unos a otros. ¿Sí? Y ya lo vimos en Gálatas, pero es buenísimo recordarlo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Clarito, ¿no? No nos cansemos entonces, hermanos. ¿Sí? Podemos ser de los que alientan en un momento, pero en otro momento necesitar de que alguien venga y nos dé estímulo, nos dé aliento. No nos cansemos. ¿Qué pasaba en este momento? Había algunos que estaban ahí, estaban de vivos. Y vos decís, pero lo podés tomar a mal. Decís, bueno, pero esto es la iglesia, estos son mis hermanos que vienen a abusar de mí, de mi buena voluntad. Y te podés desanimar, ¿cómo no? Por eso está bueno que lo dice acá. No se cansen de hacer el bien. No significa eso sostener, mimar la carne, mimar el pecado de otro, pero sí seguir haciendo lo bueno. ¿Sí? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Y también 1 Corintios 15:58, un versículo muy conocido, pero siempre es bueno recordarlo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como a hermano. Esto era como lo último, ¿sí? Como ya pensamos. O sea, le habían dicho al apóstol Pablo, mirá que Fulano y Mengano andan de vivos ahí, ¿está? Bueno, no, le había mandado la carta, háblenle, amonéstenlo, ya había sucedido eso, seguía la situación, está. Entonces, esto era lo último, ¿verdad? Había que señalarlo, ¿sí? Y no juntéis. No está bien claro qué significa eso de señalarlo. No va a ser algo de que todos lo hagan esto así con él, ¿verdad?
Pero sin duda que sería algo de que todos sabían la situación y que él, por ejemplo, no iba a estar velado de los ágapes, esos que tenían. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, por tu conducta, ¿no? Porque vos no trabajás y venís acá a abusar de la buena voluntad de los demás. Entonces, no, eso no puede ser, ya no puede ser más. ¿Sí? Y el objetivo de esto es que se avergonzara. ¿Vieron? Bien claro. ¿Y cómo nos duele la vergüenza? Nos duele pila la vergüenza. No queremos pasar vergüenza. Eso es así. Pero a veces esa vergüenza es necesaria. Dice que la tristeza de rostro enmendará el corazón. Por el contrario, la otra opción que tenían era de, bueno, ser como buenitos y tolerar la situación. Pero esa tolerancia solamente iba a hacer que ese abuso siguiera se produciendo. Y eso, o sea, Dios no lo iba a arreglar. ¿Se dan cuenta? No iba a venir un ángel con una espada a decirle, che, anda a trabajar porque te corto la cabeza. Eso no iba a pasar. Sino que los hermanos tenían que actuar. Los hermanos tenían que actuar para que él se avergonzara, para que pudiera recapacitar y corregirse. Entonces, bueno, también les advierte Pablo acá que no se vayan de mambo, porque somos muy fáciles de eso, ¿no? ¿Se entiende irse de mambo? ¿Qué significa? O sea, irse para el otro lado, ¿no? O sea, por un momento somos muy tolerantes y por el otro momento, enseguida, ya lo matamos, ahí le ponemos la cruz. No, tampoco eso, ¿sí? No había que tenerle como enemigo, dice acá. No lo tengan como un enemigo, ¿no? O sea, lo que queremos es ganarlo, queremos que se arrepienta, que entienda cómo es y que se discipline. Bueno, para no hacerlo muy largo, se puede pensar en lo que es la disciplina acá de la iglesia, lo que enseña Pablo. Si ustedes pueden leerlo después, pero 1 Corintios 5, 9 al 11, que dice con el tal ni aun comáis. También el Señor Jesús en Mateo 18, 17 dice que en algunos casos a los que no oyen a la iglesia hay que tenerlos por gentil y publicano también, ¿no? 1 Timoteo 5, 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 1 Corintios 5, 14 dice, amonestéis a los ociosos. Y eso vemos como esta disciplina, pero buscando la restauración, que vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 2, cuando dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Había una situación en Corintios donde había sido reprendido y ahora tenían que perdonarle y consolarle. 2 Corintios 2.7, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces son las dos cosas, hermanos. No tolerar una mala situación, actuar para que el hermano que no recapacita se avergüenza y así lo haga, pero una vez que se produjo el arrepentimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que abrazar, hay que confirmar el amor para con él, ¿sí? Y Dios siempre tiene esa carta donde el arrepentimiento puede abrir las puertas del corazón, de la restauración de la iglesia y del Señor. 2 Corintios 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Estaba ahí la posibilidad, ¿no? O sea, vos no sabés qué va a pasar con él. A veces
tendemos a ser demasiado pesimistas. No, este no va a creer, este no va a cambiar, este ya está, este ya está, ya fue. Esto es así y no va a cambiar. No, hermano, no es así. Si Dios hubiese actuado así con nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿No? A veces no le ponemos las fichas, que las fichas, se entiende, ¿no? La esperanza, ¿sí? Al hermano. Hagamos lo que tenemos que hacer y esperemos lo mejor, ¿sí? Y otra cosa que se ve acá, ¿no? Hay veces que tenemos la tendencia a evitar la incomodidad. Porque acá había que hacerlo. Había que enfrentar situaciones. Les manda, amonesten a los ociosos. Y uno dice, ¿pero no se da cuenta? Sí, se da cuenta. ¿Pero qué tiene que hacer? Ir a amonestarlo. Pero está de vivo. Andá y amonestarlo. Bueno, voy y lo amonesto. ¿Sí? Pero no está diciendo que sea fácil eso. No es fácil. Porque el hermano puede accionar bien o no. Puede enojarse, puede entristecerse, puede llorar, puede reaccionar de 1000 maneras. Pero lo que tenemos que hacer, como hermanos en Cristo, porque no lo dice específicamente para los líderes, lo dice para todos en general, pero tenemos que ir y hablar para arreglar. Es decir, pedir perdón y perdonar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos manda la palabra. Porque el rehuir la confrontación cuando es necesaria solamente va a hacer que todo vaya peor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y muchas veces hacemos eso, porque no nos gusta, porque es difícil pasar por ese momento, pero es mejor pasar por ese momento y después estar bien, que por miedo a pasar un mal momento, seguir mal siempre. ¿Sí? Porque tenés algo ahí, tenés una incomodidad, hay algo que falta arreglar. ¿Sí? Y Dios quiere que estemos bien. Hermano, en esto vemos eso. Dios quiere que estemos bien, que estemos en plena comunión, que estemos en paz, que estemos en armonía. Y eso, pensá en tu familia. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podés estar bien con tu esposa, con tu esposo, con tu familia si tenés algo ahí que arreglar? No, tenés que hablar, vamos a hablar. Nos sentamos, vamos ahí, tomamos un café, yo qué sé, un vaso de agua, lo que quieras. Pero hablamos para arreglar las cosas. Y así debe ser en la familia de la fe. Sencillo, pero hay que hacerlo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es significativo que termina con paz en toda manera y con gracia. ¿Sí? Después de esto que vimos antes, había que arreglar esta situación, pero eso era necesario para la paz y para la gracia. ¿Sí? Entonces, bueno, que no nos falte ni la paz ni la gracia entre nosotros, que podamos solucionar cualquier situación, porque la solución más difícil de todas ya la dio el Señor, el pecado. No teníamos solución para el pecado y el Señor la dio. Confesando y arrepintiéndonos, tenemos la solución para el pecado. ¿Sí? Así que tenemos toda oportunidad para estar bien entre nosotros. Y bueno, que así sea. Que el Señor añada su bendición. Gracias.